Buenas tardes para todos. La participación de especialistas en diversas áreas del conocimiento respecto a los temas de la tanatología es un trabajo interesante. La multidisciplinariedad nos permite ver las diversas miradas que existen en torno a los duelos que todos tenemos que transitar. En especial en el ámbito familiar vienen a participar con nosotros diversos especialistas. El día de hoy me toca a mí presentarles a todos ustedes a un especialista que conjuga dos elementos fundamentales para la comprensión de nuestro entorno, un filósofo y además poeta. Me refiero a Óscar David Herrán Salvati, que nació en Tapachula, Chiapas, en 1964. Él es poeta y filósofo, como ya les había advertido. Es autor de los poemarios Alternativa del Olvido, Cabos Sueltos 1999, Imágenes Reclinables, Conaculta 2003 y Obituario de la Lluvia, UAM 2005. Es coautor de la antología poética Lluvia de Voces en el Desierto, memoria del segundo encuentro internacional de poetas en Delicias, Chihuahua, dentro de la colección Al Filo del Poema, editada por Arde Editoras SC 2007. En 2008 aparece en la antología denominada Animales Distintos, que incluye a poetas españoles, argentinos y mexicanos de los 60, coordinada por el autor y poeta Juan Carlos H. Vera, en ediciones Arlequín con Aculta Fonca. Actualmente desempeña la labor de técnico pedagógico en la Dirección General de Educación Secundaria Técnica y es académico, además, de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo la asignatura precisamente de filosofía. Con todos ustedes queda el poeta y filósofo Óscar David Herrán Salvati. Hola, buenas tardes. Soy su amigo Óscar Herrán. Me da mucho gusto el poder compartir con todos ustedes esta breve charla, principalmente que vamos a tratar un tema que está inexorablemente con nosotros, que es el tema de la muerte. Deseo comenzar esta conferencia diciendo que no podemos hablar de nuestra propia muerte. Hablamos de la muerte del otro. Puedo hablar de la muerte de mi padre. Puedo hablar de la muerte de mi madre, de un amigo, pero hablar de mi propia muerte es una ficción. Uno de mis maestros de filosofía me dijo que don Miguel de Unamuno pensaba lo siguiente, y él decía, o nos preguntó esa vez, les voy a decir cómo nos preguntó. Nos dijo, ¿cuál es el único acto verdaderamente o verdadero en soledad? Todos nosotros respondimos, decíamos, no, pues que podría ser una serie de cosas. Por ejemplo, algunos decían el nacimiento, otros decían en un momento determinado, cuando tú vas a tu habitación y cuando estás en tu habitación y te alejas del mundo y te quieres tener ese momento de recogimiento, ¿no? Bueno, todos opinamos. Pensemos en eso. ¿Cuál es el único acto verdadero de soledad? Y don Miguel de Unamuno, en un libro que se llama Del sentimiento trágico de la vida, publicado en 1913, nos dice el único acto que comete el hombre en soledad, hombre y mujer, es el de la muerte. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué, no? ¿Por qué es el único acto? Y don Miguel de Unamuno nos contesta y nos los dice muy claramente, nos dice, porque es el único acto en el cual después tú no lo vas a poder verbalizar, no lo vas a poder comunicar, no vas a poder decir, hola, estoy muerto, me encuentro de esta manera o de esta forma. Eso es una manera o una perspectiva de verlo, ¿no? Pero también quiero decirles que cuando nosotros nos encontramos ante esta situación que es esta que algunos le llaman fase terminal, que es la muerte, realmente es que no estamos preparados. Ustedes están teniendo una formación para preparar a los otros
para la muerte. Pero también nosotros tenemos que tener esa preparación, porque no estamos exentos de ella. El hecho de que tú obtengas tu doctorado en tanatología no te va a decir que no vas a, en un momento determinado, a morir. Todos vamos a morir. Esa es una verdad única, que la sabemos, pero la sabemos de manera conceptual. Por eso me gustaría también comentarles algo, o basarme mis palabras en un libro muy importante para su servidor, y que es precisamente este libro de el maestro tibetano Sogyal Rinpoche. Este libro se llama El libro tibetano de la vida y la muerte. Ese va a ser nuestro hilo conductor. Sobre ese nos vamos a basar. Y nos vamos a basar con una pregunta, ¿no? ¿Cómo se ve la muerte en el mundo occidental? Nos contesta el maestro Sogyal Rinpoche, dice: cuando llegué por primera vez a Occidente, me sorprendió el contraste entre las actitudes hacia la muerte que formaban parte de mi educación y las que me encontré. A pesar de sus éxitos tecnológicos, la sociedad moderna occidental carece de una verdadera comprensión de lo que es la muerte y de lo que ocurre durante y después de ella. Descubrí que hoy se enseña a la gente a negar a la muerte y a creer que no significa otra cosa que aniquilación y pérdida. Eso quiere decir que la mayor parte del mundo vive o bien negando la muerte o bien aterrorizada por ella. El mero hecho de hablar sobre la muerte, en Occidente principalmente, se considera morboso, y muchas personas creen que el simple hecho de mencionarla entraña el riesgo de atraerla. Otros contemplan la muerte con una jovialidad ingenua y despreocupada, convencidos de que, por una u otra razón, su muerte saldrá bien y que no tienen por qué preocuparse. Cuando pienso en estas personas, recuerdo las palabras de un maestro tibetano: la gente suele cometer el error de tomarse a la muerte a la ligera y pensar, bueno, al fin y al cabo, le sucede a todo el mundo. No es gran cosa, es un hecho natural. Todo irá bien. Esa es una teoría muy bonita hasta que llega el momento de la muerte. Bien, regresamos, mis estimados médicos tanatólogos, y como nos quedamos en el punto anterior, les estaba yo dando una definición que encontré, que es acerca de lo que es la tanatología, pero algo que me llamó mucho la atención, que les quería yo decir, es establecer entre el enfermo en tránsito de muerte. Mis queridos médicos y médicas, siempre estamos en tránsito de muerte. Pensamos, nuestro gran error es pensar que el que está en tránsito de muerte es aquel que está en una fase terminal, así se le llama médicamente, porque tiene cáncer, porque tiene SIDA, porque qué sé yo. ¿Sí? No, ustedes y yo lo sabemos, siempre estamos en tránsito de muerte. Les voy a poner como un ejemplo. Yo recuerdo cuando me estaba yo preparando para tener mi primer hijo, el ginecólogo le dijo a mi esposa y me dijo a mí: todos los embarazos son de alto riesgo, me dijo. Todos. Oiga, doctor, no, todos, me dijo. La única diferencia es de que, según la constitución natural de la mujer y según las circunstancias que se estén propiciando, estamos hablando primero físicas y emocionales, van a ser este bebé. Pero todos tienen alto riesgo, todos tienen un alto riesgo. En ese mismo sentido, en ese orden de ideas, mis queridos médicos y médicas, estamos en fase terminal.
La muerte está con nosotros. En el sentido budista nos dicen que cuando tú naces, no que nace contigo, está contigo la muerte. Uno piensa que siempre hemos tenido la concepción, dijéramos trillada, lo vamos a llamar así, de que nacemos, florecemos, nos desarrollamos y morimos. No, tú naces y la muerte nace contigo. ¿Sí? Es por eso que yo no puedo hablar de mi propia muerte. Hablo, soy testigo de la muerte de los otros. Dolorosa o no, ajena o no, solo así lo puedo hacer. Pero a través de la tradición budista podemos saber que ese tránsito está aquí con nosotros. Yo estoy en ese tránsito, en mi aquí y ahora. No está allá, no va a ser mañana. ¿Cuál es el gran problema entonces para nosotros los occidentales? Porque al igual que ustedes, nuestra cultura así nos ha preparado, ¿no? El gran problema es de que, si ustedes lo pueden ver, es que lo tenemos en una forma conceptual, racional. Aquí, está aquí, pero no está acá. No está acá, hay un divorcio. Hay un divorcio entre nuestra concepción, nuestro razonamiento y nuestro corazón de sentir la muerte. ¿Por qué? Porque bueno, es algo natural en no quererlo aceptar. Lo malo es que muchas veces, y perdón por decir lo malo, voy a llamarlo de otra manera, lo que pasa es de que muchas veces nosotros, yo y usted y todos los demás, por lo regular, nos conducimos por el mundo como si fuéramos seres eternos. Y no lo somos. En este preciso momento yo estoy conceptualizando la muerte porque le tengo miedo a la muerte. En este preciso momento la estoy conceptualizando de tal manera para alejarme de la muerte, aún que estoy hablando acerca de lo que es la muerte. ¿Sí? Vuelvo a aclarar, puedo hablar de la muerte de los otros, no de mi muerte. Y ustedes se van a preparar precisamente para hacer un acompañamiento de la muerte de los otros. Pero nosotros nos debemos preparar para nuestra propia muerte. ¿Es posible? Claro que sí es posible. Sí. Yo antes pensaba que no. Antes pensaba también en ese sentido de decir, solamente tengo esta vida, ¿no? Bueno, va uno, unos dicen, va uno avanzando en la vida. No, la vida es esta, es el camino. Como lo dice, ustedes bien lo saben, ¿cuántas veces no han escuchado la canción de Joan Manuel Serrat? Y esa canción de Joan Manuel Serrat fue esta composición que se llama Cantares, que es de un poeta español, Machado, San Antonio Machado, que dice, Antonio Machado, perdón, que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y cuando se vuelve la vista atrás, se va en la senda que nunca se ha de volver a pisar. Precisamente así es. Solo tenemos nuestro aquí y ahora. Y en nuestro aquí y ahora te representa el poder ser un acompañamiento, un apoyo para entender lo que es la muerte. Es un privilegio. De verdad que es un privilegio. Porque como les estaba yo diciendo, nos encontramos en este tránsito, ¿no? Y dice que nosotros tenemos que crear, desmenuzando esta definición que les dije hace un momento, principalmente recalca esta definición personal médico, un lazo de confianza, seguridad y bienestar. Yo me pregunto, mis estimadas médicos y médicas, aspirantes al doctorado de tanatología, ¿cómo podemos crear un lazo de confianza cuando yo no tengo un sentido verdadero acerca de la vida y de la muerte? Esa es una pregunta para ustedes y para mí. Simple y sencillamente, así es. Y luego los dice llegar a esa fase, a esto que vamos a llegar todos, de manera digna y en paz. Realmente no sabemos si vamos a llegar de manera digna. Sería, si creyéramos en los dioses, un regalo de los dioses pensar que va a ser en paz. Pero sí pueden ser en paz si tú te preparas,
si tú tienes una preparación para ello. Precisamente yo les comenté que ahora en Occidente tenemos a nuestro alcance, a nuestro poder, a nuestra forma de ver y de cambiar nuestra perspectiva, este gran libro que es el libro tibetano de la vida y la muerte de Sogyal Rinpoche. ¿Sí? Nos permite no solamente conocer aquí de manera conceptual la muerte, nos permite crear un lazo de confianza en primer lugar contigo mismo, con tu corazón, de lo que es la muerte. Entonces, y solo entonces, tú podrás transmitirlo a esa persona, a ese familiar, a esa persona que se está acudiendo a ti para poderlo ayudar, ¿no? Nadie puede enseñar lo que no sabe. Nadie. Y eso lo sabemos muy bien. Qué mejor que yo hago una reflexión con ustedes, ¿no? En esta vida cotidiana, vertiginosa que tenemos, en ciertos momentos, siempre nos están educando, nos están para que nos preparemos para ser médicos, para ser profesores, para aquel oficio que tú tengas, lo desarrolles competitivamente, óptimamente, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no nos preparan para lo más importante? El vivir y saber que al vivir vamos a fenecer. ¿Sí? Vamos a fenecer. O sea, no nos preparan, no tenemos una preparación, es más, ni queremos, ¿eh? Por eso les decía, como dice, no lo digo yo, lo dice el maestro Sogyal Rinpoche, nos parece morboso el hablar acerca de la muerte. Y mejor ni lo hablemos, porque la vas a traer, mi hermano. Mejor hagamos otra cosa, ¿no? En su caso, es una decisión, han tomado la decisión, se están preparando, se están realizando, se van a constituir en una profesión que todo el tiempo va a ser de acompañamiento, pero de ese acompañamiento que deben de tener ustedes siempre y cuando, mis queridos médicos y médicas, en esta unión que yo les decía. Pienso, con respecto a esto, que cuando hablamos también de la muerte, es hablar del principal miedo existencial que tenemos. Hay una monja tibetana llamada Pema Chödrön, que escribió un libro que se llama Cuando todo se derrumba. Maravilloso, se los aconsejo. Y si ya lo leyeron, vuélvanlo a leer. Por favor, sí, porque en la relectura tú vas a encontrar una enseñanza maravillosa. Nos dice la maestra Pema, o más bien Pema Chödrön Rinpoche. Rinpoche es un término que significa precioso, o preciosa, precioso, porque es un término que no se lo dan a cualquiera, ¿no? Es una gente que ha desarrollado a través de su vida un cierto nivel importante, principalmente de conciencia y de iluminación. Bueno, nos dice Pema Chödrön que hay que hacernos amigos de nuestros miedos. Cuando nosotros decimos hay que hacernos amigos de nuestros miedos, ¿sí? El principal miedo que tú puedes y que tenemos todos, pues es el morir, porque ¿qué vas a hacer? O sea, vas a perderlo todo. Oye, que todo, ni siquiera esta forma verbalizada de decir todo, estos gestos, etcétera, ya no va a haber nada. No lo podemos pensar. Y a veces ni siquiera lo podemos pensar. Por eso Pema Chödrön nos dice, hagámonos amigos de nuestros miedos. Y el principal es hacernos amigos del miedo a la muerte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que amemos a la muerte de una manera necrófila? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nos reconozcamos como seres
finitos, de finitud, deleznables, que estamos cambiando a cada rato. La impermanencia es uno de los puntos fundamentales, porque la impermanencia nos habla todo el tiempo acerca de la muerte. Nosotros conceptualmente queremos solidificar todas las cosas. Por ejemplo, bueno, quiero tener, por decir, solidificar mi trabajo, mi esposa, mis hijos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, mi doctorado en tanatología, ¿no? Quiero solo solidificar. Todos lo hacemos, no hay problema con eso. No estamos hablando de bien o mal. Estamos hablando simple y sencillamente de que no es posible, porque vivimos, somos impermanentes. El problema es de que, como yo les he dicho, lo tenemos conceptualmente, racionalmente, el logos aquí lo tenemos, pero no lo tenemos acá. Cuando empezamos a darnos cuenta, empezamos a caer en la cuenta acerca de que somos seres finitos y deleznables, y no evitándola, por eso dice Pema Chödrön, enfrentemos nuestros miedos, ¿qué es lo que llega a pasar? Empezamos a tener otra forma, otra perspectiva acerca, no de la vida, porque la vida no existe, existen las vidas. Empiezo a tener otra perspectiva, en primer lugar, de mi vida. Y me voy a quitar el mi vida, esta que porto, esta que tengo en este momento, porque es lo único que tengo. Más allá, es otro. Entonces, Pema Chödrön nos dice precisamente otro aspecto importante en este libro. Nos dice: no hay mejor maestro que tu momento presente. ¿Qué nos está queriendo decir en primer lugar con esto? Tú aquí ahora. Tal vez tú aquí ahora, en este momento, estamos diciendo, es que tengo una enfermedad terminal. Bueno, pero también, aunque no tengas una enfermedad terminal, tú estás en un trayecto, en un tránsito de la vida hacia la muerte, porque estás en vida y estamos, pero está con nosotros, nos pertenece, luego nosotros nos pertenecemos a ella. Entonces, darnos cuenta de nuestro aquí ahora. No hay mejor maestro que tu momento presente. Piénsenlo, porque ese momento presente en el que tú estamos hablando o conversando o teniendo yo este monólogo hacia ustedes, se va a dar con estas personas que requieren el apoyo y la ayuda. Pero lo que le estoy tratando de decir es que no solamente la gente que está en situación terminal requiere ayuda, no solamente los parientes de aquellos que han tenido la no fortuna de haber perdido a un ser querido o un amigo. Y estábamos hablando precisamente de esta monje tibetana, o bueno, que se convirtió a esta maravillosa filosofía, maravillosa religión, como ustedes quieran llamarlo, al budismo tibetano. Pema Chödrön. Otra de las cosas que nos dice Pema Chödrön, y que lo estábamos comentando, decíamos que tu momento presente es tu mejor maestro. La mejor forma de poder aprender quiénes somos, cómo somos, es nuestro momento presente, porque no tenemos ningún otro, nos dice Pema. Y tiene toda la razón. Y esto está precisamente vinculado con tu sentido de pérdida. Nosotros hablamos de la muerte como una pérdida, como una aniquilación, como un fenecer, pero realmente tenemos que prepararnos para verla como también ese paso fundamental hacia algo más. Y eso, hacérselos conocer, hacérselos saber a cada uno de aquellos que van a ser sus pacientes. Hay una doctora que seguramente ustedes las conocen, que se llama Elizabeth Kubler-Ross,
Elizabeth Kubler-Ross tiene un libro que se llama La muerte es un amanecer, las 5 fases del duelo. Algo muy importante de este libro es el hecho de que no solamente, aunque lo toca de un sentido distinto, la muerte, va a hablar fundamentalmente de los enfermos terminales. Nosotros ya dijimos que somos seres deleznables, somos seres que en un momento determinado vamos a fenecer, pero que tenemos conceptualizado esto de una manera altamente racional y no profunda con nuestros sentimientos, con nuestra alma. Entonces, en el momento en que nosotros podamos hacer esa conexión, vamos a poder no orientar, sino vamos a poder llevar al otro hacia una situación de paz. Pero primero lo tenemos que lograr nosotros. Primero lo tenemos que encontrar en nosotros, en este reconocimiento. Como les digo, lo podemos tener muy bien conceptualizado. Nos dice Elizabeth Kubler-Ross que existen 5 fases del duelo, ¿no? 1, negación, aislamiento. 2, ira. 3, pacto. 4, depresión. Y 5, aceptación. Realmente, cuando nosotros nos encontramos en una situación terminal, es porque creemos que tenemos algún tipo de enfermedad o alguien nos está encañonando con una pistola, un revólver, una escopeta y estamos a punto de morir. Decimos, llegamos a una situación límite y aquí vamos a quedar. Lo que no debemos de olvidar es de que el tránsito hacia la muerte es en este momento. Hay que reconocerlo. Y en la medida en que nosotros podamos enfrentarlo y reconocerlo, sabremos llevarlo. Quiero contarles una enseñanza. Había un lama tibetano, que quería mucho a una persona. Esta persona se encontraba ya en su lecho de muerte. Este lama tibetano iba todas las mañanas al mercado a comprar sus alimentos de ese día. Y siempre, invariablemente, pasaba a saludar a esta persona que se encontraba, que era una mujer, que se encontraba en estado, vamos a decirlo, terminal, que ya estaba en esa fase, para dar ese paso que todos tenemos irremediablemente que dar. Y abrió la puerta de su casa y le dijo: hola, pues bien, te has preparado toda tu vida para este momento. Haz lo que tú sabes lo que tienes que hacer. A través de tus meditaciones, a través de tu preparación, a través de la enseñanza, te preparaste para este momento. Yo me voy al mercado y seguramente cuando regreses de comprar mis alimentos ya no vas a estar. En ese momento te ayudaré en tu camino, en el bardo, como ellos le llaman, pero te deseo que tengas desde mi corazón no un buen viaje, sino un buen tránsito, que es este mismo tránsito. Y se fue. Y de hecho, pues la persona falleció, y el momento en que antes de poder que ella falleciera, el maestro le recordó todo y cada una de sus enseñanzas, de las cuales habían sido más importante prepararse, el momento en que iba a morir.
Y ahí estuvo presente su maestro en esa forma durante muchos años, pero ahí en ese momento dice, ya sabes lo que tienes que hacer. Muchos de los otros no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, eso es lo real. Ustedes se están preparando para ser tanatólogos y supuestamente van a tener que saber qué hacer con eso. Pero lo principal que nos tenemos que preparar es precisamente en crear este vínculo de confianza. Y confianza viene de una palabra que significa amor, significa cariño. Guardando las proporciones si ustedes los quieren, pero eso significa. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos la comprensión de que somos seres para la muerte, diría un filósofo, en esa medida y en ese punto podemos hacer comprender al otro que tiene la misma condición. Y vamos a poder ayudarlo, por supuesto. Lo vamos a poder hacer. Quiero contarles otra enseñanza. Y esta lo menciona precisamente Pema Chödrön con la idea de que hay que aprender a relacionarnos con nuestros miedos y que el principal miedo que nosotros tenemos es la muerte. Un monje tibetano también estaba enseñándoles acerca de lo que era la meditación y se acerca a uno de sus alumnos y le dice, es que no entiendo, o sea, yo ya conceptualmente entiendo todo, ya sé, todo lo que usted está diciendo es rebuscado, ya todo es trillado, ya todo, no hay nada nuevo bajo el sol, maestro, diga, enséñeme algo más, dice, ¿no? Ve y medita, siéntate a meditar. Entonces le aconsejó que se fuera a un lugar apartado y entrara a la meditación. Se encontraba él meditando en ese momento, cuando de repente al final de la habitación ve una gran víbora, enorme, dice él, y el momento en que la vio, tuvo un miedo terrible, porque dijo, en este momento, si esta víbora me pica, pues me voy a morir. Entonces, en ese preciso momento, entendió lo que era la meditación. Y se dio cuenta de que era un ser para la muerte, un ser deleznable, o que era un ser lujurioso, que era un ser envidioso, que era un ser... Y en ese momento se echa a llorar. Se pone a llorar y después de llorar, se duerme. Al otro día, cuando se despierta, nunca supo si parte de su meditación había sido el encontrarse con esa gran víbora y ese gran miedo a la muerte. Lo importante es que ahora sí lo había comprendido. Decimos, es que no es fácil, pero tampoco es difícil. Lo que pasa es que tenemos un impedimento para poderlo hacer, ¿no? El no creerlo. Les cuento algo también con respecto a esto, otra enseñanza. Estaba un lama tibetano hablando precisamente sobre la muerte y dando lo que era la enseñanza acerca de la muerte, y se le acerca a otro alumno y le dice, maestro, ya comprendí el punto esencial de lo que es la muerte. Se lo queda viendo el maestro y se le lanza al cuello. Se le lanza al cuello y lo empieza a ahorcar de tal manera que el otro tipo ya se estaba perdiendo la respiración, de tal manera de que ya estaba cambiando hasta morado, se estaba viendo. Entonces llegan los demás a quitárselo, ¿no? Y queda, pues evidentemente, pues prácticamente en un estado conmocionado. Llega otro de los maestros y dice, pues, ¿qué pasó aquí? Voltea y ve al alumno que tiene las marcas del maestro en el cuello y que está jadeante, ¿no? Otro más que le acaba de decir al maestro que ya comprendió el sentido de la muerte. Bueno, precisamente es para
podríamos decirlo, lo digo yo de una manera muy burda, que sí tenemos una conexión racional, ideológica, conceptual, pero hay que llevarla hasta acá, hay que unirla a nuestro corazón, hay que unirla principalmente a esta forma natural básica que nosotros tenemos de seres humanos, que es la bondad. Y esto que les digo no lo digo yo, les dicen todos estos grandes maestros budistas. Pues bien, mis queridos médicos y médicas, practicantes de la tanatología, y aparte no solamente estudiosos de ella, pues yo quisiera despedirme de ustedes con una reflexión. Y la reflexión sería la siguiente: si realmente sabemos que estamos en un tránsito de muerte, si realmente sabemos que somos seres para la muerte, ¿por qué no aceptarla y vivir con alegría? Me despido de ustedes, soy Óscar Herrán Salvati, y que tengan el mejor de los días posibles. Hasta luego. Y además poeta.